¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a estar realizando este aplicativo. Vamos a estar realizando este ejemplo que podemos ver. Entonces vamos a estar aprendiendo sobre la herramienta cuadrícula de perspectiva, ¿ya? Entonces, para lo cual vamos a crear un nuevo documento. Una vez que ya tenemos nuestro nuevo documento, simplemente vamos a irnos a nuestra herramienta cuadrícula de perspectiva, o bien le damos a la tecla Shift P. Una vez que ya tenemos nuestra herramienta aquí, simplemente vamos a explicar algo básico, ¿no? Para poder utilizar esta herramienta. Aquí tenemos una pestañita que nos aparece, ¿no? Entonces aquí simplemente para poder escoger en dónde podemos introducir algún elemento, simplemente tenemos que ir seleccionando, como podemos ver aquí. Ahora mismo está seleccionado nuestro lado izquierdo de nuestra cuadrícula. Si seleccionamos el lado derecho, en este cubo se nos ilumina, se nos cambia de color a naranja. Entonces eso significa que en este lado derecho podemos colocar nuestro elemento que queremos poner en nuestra cuadrícula. Y si queremos poner en la parte de abajo, simplemente damos clic en nuestro cubo, en la parte de abajo. Ahí se nos ilumina en verde, eso significa que la parte en verde es donde podemos colocar algún elemento que deseemos. Entonces ahora mismo vamos a empezar colocando en esta parte azul para poder realizar este ejemplo que tenemos aquí. Para lo cual vamos a seleccionar nuestro lado izquierdo, este lado, ¿ya? Entonces vamos a empezar colocando un rectángulo, ¿no? En esta parte de acá para poder, como vemos en el ejemplo, tenemos este rectángulo en esta parte. Entonces vamos a colocar el rectángulo desde el punto que nosotros deseemos, ¿no? Voy a hacerlo desde por aquí. Entonces empiezo a colocarlo, simplemente doy clic y empiezo a arrastrar mi elemento creado y lo creo, lo agrando hasta donde yo desee. Lo voy a colocar hasta ahí. Entonces, una vez que tenemos creado nuestro elemento, en este caso el rectángulo, simplemente le voy a cambiar de color para poder ya verle la forma, ¿no? Entonces, ahora voy a seguir creando el siguiente elemento en mi lado derecho, ¿no? Entonces simplemente aquí, seleccionando mi herramienta cuadrícula de perspectiva, cuando veo ya que me aparece la manito, doy clic y ahora significa que en este lado de mi cuadrícula de perspectiva puedo colocar elementos. Entonces cojo mi herramienta de rectángulo y nuevamente, como hice anteriormente, doy clic y arrastrando voy creando mi rectángulo, ¿no? Bueno, más o menos lo tengo por ahí y lo suelto. Y como vemos, ya tengo colocado dos elementos, como podemos ver en nuestro ejemplo. Entonces, más o menos, para poder ir haciéndolo como el ejemplo, voy a cambiarle de color, ¿no? Más o menos lo voy a poner por ahí. Y este otro lo voy a colocar en color negro, para poder ir haciéndolo como está en el ejemplo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos estos dos elementos creados, simplemente voy a seguir con estos otros dos elementos que tengo, voy a crearlos en esta parte, ¿no? Entonces, primeramente voy a terminar creando este lado y voy a mi herramienta de rectángulo o el comando M y voy y nuevamente empiezo a crear este elemento aquí y lo voy a crear hasta la parte final, voy a crearlo hasta por ahí. Listo, entonces ya tengo creado mi elemento. Entonces a este le voy a dar otro color, como tenía más o menos el color de mi ejemplo, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces por ahí está el color, ¿ya? Quizás un poquito más oscurito, por ahí. Listo, entonces ahora voy a pasar a completar este lado con la figura. Entonces simplemente aquí vuelvo a seleccionar mi herramienta y le doy
clic en ese lado para poder colocar en la parte azul, como me muestra en mi cubo, en mi parte azul colocar mi elemento. Entonces selecciono mi elemento, rectángulo, y voy a crear nuevamente este elemento aquí. Más o menos lo voy a dejar por ahí. Listo, entonces ya tengo creado mi otro elemento en ambas partes. Voy a ver cómo está quedando en mi referencia. Ahora vamos a crear nuestros ventanales, ¿no? Vamos a crear nuestros ventanales. En esta parte de aquí y en esta parte vamos a colocar unas figuras rectangulares que dan la apariencia de que fuesen ventanales, ¿no? Entonces, ya. Primero para eso seleccionamos el lado, ¿no? Estamos trabajando en el lado izquierdo y empezamos por aquí. Vamos a colocar nuestros ventanales por ahí, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionado esto, para poder igualarlo simplemente jalamos, ¿ya? Igualmente solo jalamos y se nos va a igualar por ahí, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos nuestro primer ventanal. Lo vamos a cambiar de color para que se note a blanco. Listo. Una vez que ya tenemos este, simplemente vamos a crear el siguiente, ¿no? Vamos a crearlo por aquí. A ver, en nuestra referencia podemos ver que lo tenemos seguidos, ¿no? Este vamos a hacerlo de dos ventanales. Y ahí lo tenemos ya. Voy a seguir colocando los siguientes elementos. Listo, por ahí lo tenemos. Igualmente vamos a crear en esta parte de acá, vamos a crear igualmente dos ventanales. Vamos a crear, vamos a poner uno por aquí hasta ahí. El siguiente le vamos a colocar por aquí, más o menos por ahí, por ahí. Entonces este nuevamente lo voy a crear aquí para que me quede simétrico, más o menos por ahí. Listo, entonces ya tengo mi primer lado, ¿no? Entonces de esta manera voy creando ventanales en cada parte. Ahora vamos a seleccionar el lado derecho para poder colocar nuestros elementos en esta parte de aquí. Entonces simplemente cojo mi herramienta rectángulo y sigo colocando mis elementos. Uno va por ahí, el siguiente lo voy a colocar a este lado, que se me vea algo simétrico, ¿no? Entonces igualmente este tiene tres partes, entonces vamos por ahí. De ahí voy a seguir colocando toda la fila. Este va más o menos por aquí hasta por aquí. Y este vamos a colocarlo desde aquí hasta por aquí. Ahí tenemos la otra fila. Y ahora vamos a seguir con esta otra hasta por aquí. Y ahora seguimos marcando esta otra. Ya. Hasta completar la fila vamos a colocarles. Listo. Entonces de esa manera hemos colocado en todo nuestro elemento, hemos colocado las ventanas, ¿no? Entonces, una vez que ya las tenemos así, entonces ahora para que nuestras ventanas sean similares a estas, simplemente tenemos que colocarle un degradado, ¿no? ¿Sí? Simplemente seleccionamos el lugar donde queremos colocar nuestro degradado y nos vamos a esta parte derecha, ¿no? A nuestros paneles. Y aquí nos da un panel donde nos dice degradado. Entonces simplemente le damos clic. Y aquí
Simplemente vamos a seleccionar una de las opciones que nos da, qué tipo de degradado queremos. Yo le voy a poner el lineal. Una vez que selecciono esto, como vemos aquí, ya se nos modifica, ¿no? Aquí deja de estar solo blanco a pasar a tener un degradado de blanco a negro. Entonces, para que me quede el negro a la parte central y el blanco se vaya hacia afuera, simplemente aquí modifico, cambio de posición mis botecitos y esto lo voy a jalar un poquito por ahí, ¿ya? Entonces de esa manera voy a tener todo lo que es mi degradado en negro para el centro, mientras que el lado blanco se me va a ir a mi derecha, ¿no? Listo, entonces voy colocando esto en todos los elementos. Para poder colocar en todos los elementos simplemente selecciono los elementos con Shift y voy seleccionando los elementos en los que voy a colocar mi degradado y doy a la tecla I y selecciono el color que voy a aplicar en todos ellos o el degradado. Y se me aplica el degradado en todos estos elementos. Igualmente voy a crear un degradado para este elemento que he seleccionado ahora mismo y me voy a degradado y aquí simplemente, como hicimos antes, selecciono mi degradado, en este caso lineal, y como vemos aquí también quiero que me quede el degradado en negro hacia el centro, entonces simplemente cambio de posición aquí y de esa manera ya tengo mi degradado, ¿no?, que está hacia el centro. Y ahora simplemente selecciono mis elementos con Shift, voy seleccionando mis ventanales y le doy a I y me aparece el cuentagotas y topo en mi color que deseo. Y de esa manera, como vemos, ya se me ha aplicado ese color a todos mis ventanales, ¿no? Entonces, como vamos viendo, se nos va ya apareciendo a nuestro ejemplo que teníamos ahí, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ir creando, ¿no?, este elemento. Entonces ya, ahora vamos a colocar nuestro piso, nuestra parte inferior, ¿no? Entonces simplemente cogemos nuestra herramienta y seleccionamos la parte de abajo, ¿no?, de nuestro cubo. Ahí. Ahora significa que podemos colocar elementos en esta parte de abajo. Entonces simplemente vamos a nuestra herramienta rectángulo y vamos a crear un elemento. Vamos a crearlo de esta manera, más o menos que nos quede como algo simétrico, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, una vez que tenemos creado nuestro primer elemento, ahora vamos a nuestro segundo elemento para que tenga la apariencia de una vereda, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos ahí, lo creamos y lo soltamos. Ahora, para que no nos aparezca esta línea que está aquí en esta parte, en esta unión, simplemente vamos a seleccionar ambos elementos, vamos a ir a nuestra herramienta creador de formas o Shift M, le damos clic y simplemente vamos a unir estos dos elementos de esta manera. Le damos, simplemente recorremos dando clic y ahora ya ha desaparecido esa línea y tenemos un solo elemento. Entonces, como en nuestro ejemplo tenemos la vereda en negro, entonces vamos a pintar de color negro, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra vereda y nuestro edificio. Ahora vamos a poner la parte cumbre, ¿no? ¿Sí? La parte de arriba. Entonces, igualmente vamos a seleccionar el lado en el que vamos a empezar colocando. Vamos a seleccionar este lado azul. Entonces vamos a nuestra herramienta, lo seleccionamos y seleccionamos el lado que queremos, el lado azul, o sea, el lado izquierdo. Entonces vamos a nuestra herramienta de rectángulo, simplemente vamos a empezar a crear este elemento y listo. Tenemos ahí nuestro elemento. Ahora vamos a crear el elemento en la parte derecha, ¿no? Seleccionamos nuestra herramienta, vamos a la parte derecha aquí, entonces
nos aparece en naranja. Eso significa que está en este lado naranja de la cuadrícula de perspectiva. Entonces vamos a nuestra herramienta rectángulo y lo vamos a crear. Por ahí más o menos. Listo. Entonces una vez que ya lo tenemos, vamos ahora a seleccionar este elemento de aquí. Vamos a, como vemos en nuestro ejemplo, tenemos que es un degradado, ¿no? Con el efecto del degradado en negro hacia el centro. Entonces igualmente aquí lo vamos a colocar de esa misma manera. Seleccionamos nuestro elemento, vamos a degradado y aquí simplemente seleccionamos lineal. Y aquí vamos a cambiar de dirección nuestros botecitos de pintura. Y de esa manera ya tenemos que el degradado a negro está en el centro, ¿no? Para que este negro se me amplíe, simplemente en este regulador lo jalo, ¿no? ¿Sí? Hasta una cierta posición. Entonces vemos que el negro se me amplía, ¿no? Igualmente vamos a hacerlo con el lado izquierdo. Igualmente vamos a degradado, seleccionamos la opción, el tipo lineal de degradado y cambiamos de dirección nuestros botes. De esa manera, como podemos ver, ya se nos vuelve de la misma forma en ambas partes, ¿no? Entonces ahora podemos ver, aquí podemos ver que ya tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Nuestra réplica de nuestro ejemplo. Entonces, de esta manera podemos hacer muchas creaciones, ¿no? Y de esta manera tenemos nuestra composición finalizada. Bueno amigos, para poder visualizarlo ya sin la cuadrícula de perspectiva, simplemente seleccionamos nuestra herramienta y le damos en la X, ¿no? Y desaparece nuestra cuadrícula de perspectiva. De esta manera podemos visualizar cómo queda nuestra composición y lo que podemos realizar con esta herramienta de cuadrícula de perspectiva. Bueno amigos, ha sido un gusto compartirles. Suscríbanse, denle like y coméntenos qué tutoriales les gustaría que podamos hacer y con gusto podemos compartirlo hacia ustedes. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Chao, chao.